después de eso viene todo un análisis un poco más profundo de evaluar cuáles son los inquilinos, qué cantidad de inquilinos hay, cuál es la calidad de esos inquilinos, los contratos de renta, para determinar la calidad de ese flujo. Y obviamente hay que evaluar de manera muy específica el activo, es decir, el inmueble, tanto su ubicación, sus usos alternos, la capacidad de generar plusvalía, dada el uso que uso se le está dando terminal. actual, el uso terminal, es decir, el exit, al final, el valor de la tierra sin el activo que está sobre la tierra. En muchos casos, el valor de la tierra es un factor determinante en la compra de un activo. Y hay algo muy importante que aquí muchas veces pasamos por alto, y es los parqueos. La disponibilidad de parqueo que pueda tener un inmueble. Porque en la operatividad, en el caso nuestro, que lo que buscamos es operar el activo a largo plazo, un activo sin parqueo va a ser más difícil colocar al inquilino, porque el inquilino no va a estar cómodo. Entonces el parqueo es una parte crítica. Igualmente también es importante para nosotros el control del activo y de parte de su entorno inmediato. En nuestros fondos tú difícilmente verás que nosotros compramos un local en una plaza, o dos locales, o tres locales en una plaza. Nosotros nos enfocamos más bien en comprar la plaza, porque eso nos permite tener más control de lo que sucede dentro del activo, y obviamente nos ayuda a preservar valor. Y obviamente adaptarnos en momentos de cambio y de situaciones como la que estamos viviendo, que al final, como el fondo es el propietario del inmueble, podemos modificarlo y adaptarlo a la necesidad del mercado en un momento determinado. Creo que la pregunta Muchísimas también, gracias. Jorge, tú tienes que enfocarla desde el punto de vista de quién que está comprando, un operador o un especulador, porque son dos mundos diferentes. El que compra para flipear tiene ciertos riesgos y abundando sobre lo que decía Héctor, nosotros en muchas ocasiones en los desarrollos nosotros viene una gente y dice, yo quiero ese local, yo no quiero comprar, porque es que yo no quiero estar pagando renta, y nosotros simplemente le decimos que no, porque para tú generar el evento de liquidación, tú tienes que tener una masa crítica de locales que generen renta para interesar a un fondo o a una oferta pública. Si tú lo que estás comprando un local, ¿sabes? La comercialización a nivel de oferta pública y de fondos se dificulta porque es muy pequeño. Entonces eso hay que considerarlo también. No solo eso, sino que como hemos visto en muchas ocasiones, tú tienes tu local, tú tienes tu inquilino, la plaza está funcionando bien, el desarrollador vende los locales a distintos dueños, pasa el tiempo y algunos de esos dueños quizás no están en una situación financiera muy cómoda y descuidan los mantenimientos, entonces la plaza empieza a decaer y tú que tienes tu negocio que no le está yendo mal, te ves afectado porque tú solo no puedes mantener la plaza. Mira, qué buenas observaciones ustedes han hecho, porque fíjense que era de costumbre personas adquirir locales comerciales en plazas. Ejemplos hay de sobra. Y hemos visto un movimiento hacia plazas comerciales que, tipo, voy a mencionar un ejemplo, pero tipo Ágora, que no vende locales, u otros que hay, Patio del Norte, Patio de Colombia. Y yo quisiera ahora enfocar esta pregunta, que José me responda, o sea, ¿cuáles son las ventajas? ¿Por qué un desarrollador se inclinaría a una opción u otra? Porque para el desarrollador, cuando lo vende, inmediatamente puedes realizar su ganancia, pero cuando hace la estructura que tú haces, pues tiene que alquilarla y después sacar el valor. ¿Podría, por favor, darnos tu experiencia? ¿Por qué ustedes lo hacen de una forma, pudiendo tal vez optar por la venta? Y después que tú termines tu percepción, pues darme la percepción también del que compra el local o el que adquiere el valor del fideicomiso de oferta pública que usted emite. Bueno, para comenzar, recalco lo que había dicho antes. Héctor habla del control, habla del manejo de la plaza, de la capacidad de, al no vender, nosotros tener el control, vamos a decir, del condominio
y controlar, vamos a decir, el bienestar de la plaza. Nosotros generalmente lo que hacemos es que distribuimos internamente la luz. Cualquier inquilino que nos dé problemas, nosotros podemos manejarlo independientemente sin afectar a los demás y podemos generar presión de cobro de los alquileres a personas específicas o a inquilinos específicos que no estén colaborando en ese sentido sin afectar a los demás. Pero también, Jorge, no es tan fácil, o sea, es decir, y a eso me refería al principio con el tema del desarrollo, coge tiempo, o sea, coge tiempo, o sea, nosotros para hacer la primera oferta pública duramos 4 años gestionando la plaza, 5 años, o sea, hay que primero hacer el desarrollo y madurar la plaza para que esté en su máximo exponente en términos de generación de riqueza, para entonces tú salir a colocarlo y con una seguridad ante el inversionista, porque no es que yo dije, mira, que voy a vender y está todo el mundo queriéndome comprar. Es un proceso que hay que darle credibilidad, hay que estructurar y hay que manejar y colocar. Hay un proceso de venta. Entonces uno tiene que, de cierta manera, trabajar en presentar la mejor opción a estos inversionistas. Entonces, vendiendo es muy difícil hacer eso, por lo que dijo Héctor. Entonces nosotros nos concentramos en crear el activo y convertirlo en un instrumento financiero, básicamente. Es un activo que genera una liquidez. Esa liquidez, la gente tiene una idea de que debe de ganarse tanto por ciento para sentirse cómodo, entonces tú divides ese flujo de caja entre ese cap rate y te debe de dar más o menos la valorización financiera del activo, por llamarla así, y no la tasación de la tierra y el edificio. O sea, es un instrumento financiero. Entonces, el alquilar en vez de vender te abre esa oportunidad. Claro, tal vez tú dices, bueno, lo hice y lo vendí a 2 años, porque mucha gente coge, compra, se endeuda, vende, liquida su deuda y tiene su retorno y ya, me gané tanto en 2 años, 3 años y ya, salí del... Esa no es la visión de nosotros. La visión de nosotros y muchas veces vende para financiar la obra o parte de la obra. Correcto, o sea, usa, exactamente, usa el local para pagarle al banco. Entonces, se entra en una situación donde potencialmente estás afectando el mejor uso o el mejor valor de ese activo al estar vendiéndolo por pedazo o con esa presión de que tengo que vender para pagarle al banco o para pagarle a este o lo que fuera. Entonces, eso en nuestro mundo no existe. Por eso es que la estructuración financiera es muy, muy crítica, porque te permite no tener esa presión de acreedores que te tienen que pagarle huyendo y armar y tú una José, como desarrollador, me imagino que tu horizonte de inversión es entre 5 y 7 años en lo que 7 tú años. desarrolla y madura la plaza. 7 años, claro. Interesante, señores. Esa información antes, queremos que sea antes, pero, y lo hemos hecho, Patio de Colombia lo que tiene son 5 años y estamos listos, porque la verdad es que cambiando un poco el tema, pero yendo a los inquilinos, o sea, para tú lograr ese éxito, tú tienes que tener un perfil, el tenant mix es, miren el caso de nosotros, Patio de Colombia. Especialmente en las plazas comerciales. Banco Popular, Banco BHD, Banco de Reserva, Scotia Bank, Santa Cruz, un Pola, un Domino's, un Locanda, un Salón, un McDonald's, o sea, son todos negocios, claro, todos han sido afectados, tal vez menos los bancos y el supermercado en la pandemia, pero son negocios resilientes, son negocios que van a aguantar. Entonces, el tenant mix entonces se convierte en algo muy importante. Mira, nosotros teníamos un inquilino que era un chinito. Y el chinito, a mí me caía muy bien el chinito porque el chinito era un fajador, era un tipo, y tenía una tienda ahí, vendía allí, y no había manera que el chinito le fuera bien, pero el chinito insistía, y hacía los sacrificios, y buscaba dinero aquí, y miren, ayúdenme con esto, pero yo les pago. Nosotros trabajamos muchísimo con el chinito, pero el chinito a la larga no pudo. Porque lo que vendían eran jean y t-shirt, entonces nadie tiene eso. Entonces hay que saber escoger los inquilinos y el tenant mix se convierte en algo totalmente crítico. Y Héctor, tú puedes... y ojo, que también en ese tenant mix tú tienes que tomar en cuenta que uno no afecta al otro, porque al final del día tú puedes tener, bueno, teníamos un edificio ellos te lo van a hacer saber, pero está bien. Claro, exactamente. Pero uno también tiene que ser consciente de eso. Nosotros, y tú sabes, José, uno de los edificios corporativos que tenemos,
tiene una terraza muy bonita, un espacio enfrente muy bonito que se presta para tú poder hacer una especie de terraza nocturna. Y se nos acercaron varios operadores de restaurantes interesados en establecer su negocio en ese local. Sin embargo, los inquilinos que tenemos en el edificio, pues obviamente se verían afectados de una manera negativa porque son edificios, son oficinas corporativas, embajadas, y obviamente tú como propietario dices, bueno, si me enfoco solamente en el ingreso, pues sí, lo alquilo y punto. Pero yo tengo que ver el largo plazo porque Claro. este inquilino, pero en 1 o 2 años se me van los otros porque están desesperados por la dinámica que se crea en el inmueble. Entonces, ese tenant mix tiene que ser muy consciente. Hay que tener Y, paciencia y dejar que la disciplina. estrategia de tenant mix funcione. No puede estar Correcto. cambiando todo el tiempo. Es paciencia y disciplina. Miren, una de las preguntas que estoy seguro que muchas de las personas, que está en la cabeza de muchísimos inversionistas ahora mismo, obviamente, es el COVID. Y yo no quiero preguntarle qué medidas han tomado por el COVID, porque eso es muy sencillo y nos van a responder con que somos muy flexibles para que no se vaya el inquilino. No. Yo quiero preguntarle, y esta pregunta va a ti, Héctor, ¿cómo tú ves? Mucha gente entiende que el uso de los edificios corporativos, no tanto en la parte comercial que maneja José, porque son plazas abiertas, que el uso que va a reducirse porque las personas se van a acostumbrar a trabajar desde las casas. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? ¿Realmente va a volver, no va a volver? ¿En qué tiempo? ¿Cómo tú ves ese retorno? Mira, definitivamente que la pandemia ha afectado el negocio, especialmente en las oficinas. Obviamente todo lo estamos viviendo, muchos estamos todavía trabajando remoto, muchos duramos meses solamente trabajando remoto, hoy día quizá estamos mixtos algunos. Entonces es una realidad que todos estamos experimentando y ninguno somos ajenos a ella. No obstante eso, el ser humano siempre busca esa socialización y necesita esa socialización. Y desde el punto de vista de oficinas como tal, pues llega un punto donde la productividad incluso se puede ver afectada por el aislamiento de las personas trabajando únicamente en su casa. Entonces, el espacio de oficina yo no creo que vaya a desaparecer del todo, como quizá algunos han predicho, pero sí entiendo que el mercado va a cambiar. Va a cambiar en la forma en cómo opera, va a cambiar en la forma en cómo se alquila, y eso obviamente lo que nos lleva a nosotros como propietarios a flexibilizar nuestra visión y nuestras estrategias para colocación de esos espacios que están disponibles. Ahí entra la importancia que hablamos ahorita de la ubicación de los inmuebles, la capacidad de usos alternos, de adaptación de esos inmuebles a los cambios que puedan darse en el mercado. Entonces, al final del día, ciertamente sí, va a haber una reducción en la demanda. Entiendo que en algún momento se va a empezar a recuperar. Ahora, esa recuperación, el tiempo exacto es difícil medirlo. Y la forma de esa recuperación también es algo que todavía no está clara. Y por eso todos tenemos que estar muy atentos al mercado, a ver cómo eso se va desarrollando para ir adaptándonos. Tanto en la oferta como en los inmuebles, en la estructura física de los inmuebles que tenemos en nuestro portafolio. ¿Y qué tiempo tú entiendes que vamos a retornar al inicio del año 2020? ¿Qué tiempo? ¿1 año, 2 años? Mira, ya eso entra en un tema de unos criterios de salud. Bueno, no soy un médico epidemiológico que pueda decirte cuándo esto puede, digamos, amainar, pero yo estimaría que la situación que estamos viviendo se va a prolongar, no sé, quizá unos 3, 6 meses más. Quizá a mediados del año que viene estaremos ya regresando a una normalidad como la que teníamos quizá a principios de este año. Quizá, no sé, puede ser menos, puede ser más. Obviamente, en ese momento donde ya las restricciones por razones de salud y de sanitarias vayan reduciéndose,
estaremos enfrentando la realidad de la tecnología y cómo la tecnología ha cambiado la forma de trabajar.